¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes a toda la gente que nos mira y nos escucha desde Honduras. Para mí es un gusto compartir con ustedes en este espacio informativo. Pues bueno, el gobierno de Rafael Correa fue un gobierno de línea evidentemente socialista y yo me atrevería a decir que incluso populista. Duró 10 años y su sucesor, Lenín Moreno, fue quien quedó en el cargo también perteneciente a esta organización política que se llamó Alianza País, luego cambió de nombre por Revolución Ciudadana, pero en el aspecto económico sí me parece que es necesario resaltar que en el país se realizaron muchísimas obras, muchísimas mega obras, que si bien, y por eso decía en un inicio el tema de la línea populista, que si bien fueron bien recibidas y bien acogidas por los ciudadanos, muchos sectores empobrecidos y olvidados durante muchos años tuvieron la atención del expresidente Rafael Correa. Posteriormente se detectó que en muchas de estas obras hubo sobreprecios y contratos que tenían una serie de ilícitos, ¿no? Que incluso están siendo juzgados por la vía legal. Sobre el tema de la economía, una frase que se usó mucho y que fue como el eslogan que dejó el expresidente Rafael Correa a su sucesor, Lenín Moreno, fue que él en materia económica dejaba la mesa servida en el país. Finalmente, después, cuando ya el presidente Lenín Moreno estuvo en el cargo, se verificó, se comprobó que esto no era del todo cierto, sobre todo porque había una abultada deuda externa y una economía tambaleante en función de que el país estaba gravemente endeudado y teníamos el petróleo sobrevendido a China, uno de los países con quien más hicimos negocios internacionales. Esas secuelas, a pesar de que ya concluyó el gobierno de Lenín Moreno, que también era de tipo socialista, pero que terminó en muy malos términos con el del expresidente Rafael Correa, todavía tiene secuelas hasta el día de hoy. Es más, el gobierno del presidente Lazo se encuentra actualmente intentando renegociar esta deuda con China para que al menos el petróleo no esté involucrado en el tema de los pagos, pues como les mencionaba, está ya vendido, prevendido, incluso petróleo que aún no se extrae del suelo. ¿Y cómo fue el comportamiento y la relación del ex mandatario ecuatoriano con la iniciativa privada y también con las clases sociales, llámese el magisterio, también con el sistema de salud y con todo lo que estaba relacionado con la economía en Ecuador? Bueno, en un inicio y como comienzan los gobiernos, en realidad fue mucho de diálogo. Es más, fue uno de esos los puntos por los que el ex gobierno del presidente Rafael Correa tuvo tanta apertura y tanto recibimiento y tuvo, es más, hay que decirlo, que en las urnas ganó en varias ocasiones y de forma arrasadora. Fue por esta conexión que tuvo con estos sectores sindicales, con el sector de los maestros, con el sector de médicos, pero finalmente y a lo largo de su gobierno, que fue un gobierno largo, 10 años, se fueron rompiendo estos nexos con las organizaciones sociales y organizaciones civiles, sobre todo por una suerte de represión que hubo también en las manifestaciones y represión que hubo también con quienes no estaban de acuerdo con su gobierno, ¿no? Voces políticas bastante evidentes y conocidas en el país que tuvieron enfrentamientos con el expresidente Rafael Correa y pues también se consideraron perseguidos de la época, ¿no? En virtud de eso, a medida que avanzó el gobierno del expresidente Rafael Correa, pues ya no tuvo esa aceptación, sobre todo de estos sectores sociales que marcan la agenda con respecto a derechos sociales, a derechos de salud, a derechos en educación, pero en un inicio fue precisamente uno de estos los puntos que le llevó a la presidencia a Rafael Correa y fue evidente también por esa línea socialista, ¿no? Sí. Que ahora un poco maltrecha, al menos aquí en el país. Es más, tenemos un gobierno que está al otro lado de la vereda con respecto a esa línea ideológica, pero finalmente
la relación entre estos sectores ya no terminaron bien con el gobierno del expresidente. Adriana, rápidamente, una evaluación del 100%, ¿cómo evalúan la administración en materia económica del expresidente Correa en Ecuador? En materia económica, pues la evaluación requeriría de un análisis realmente complejo. Como les digo, si bien es cierto, hay mega obras en el país, hay las llamadas aquí escuelas del milenio que se construyeron en diferentes sectores del país, pues también tenemos una economía maltrecha en el sentido en que estamos realmente endeudados con países como China y en general con el Fondo Monetario Internacional, y también se deja un problema para las presidencias venideras, ¿no? Algo que están tratando de resolver ahora, pero realmente es muy difícil. La mesa finalmente nunca estuvo servida y ahora se están pagando las consecuencias en el aspecto económico. El gobierno del expresidente se vendió bastante bien, pero tuvo secuelas realmente graves para lo que ahora vive el país, ¿no? En el aspecto económico. Sí. Producción me da un minuto. Sabemos que el expresidente no puede ingresar a Ecuador. ¿De qué depende su retorno a Ecuador, Adriana? Bueno, el expresidente Rafael Correa tiene una sentencia por el delito de cohecho por el caso Sobornos 2012-2016, que fue sentenciado conjuntamente con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien sí está cumpliendo una sentencia aquí en el país. Y el tema es que la prisión fue ratificada en la última instancia, que es casación. De hecho, se inició un proceso para la incautación de bienes para todos los sentenciados, entre ellos el expresidente de la República. Adicionalmente, Rafael Correa tiene un juicio pendiente por el secuestro del político Fernando Balda en Colombia. Se lo quiere juzgar por este delito, pero no es posible porque en Ecuador no se puede juzgar este tipo de casos en ausencia del involucrado. Rafael Correa dejó el país en julio del 2017, si la memoria no me falla. Desde entonces reside en Bélgica y pues ha tenido invitaciones, como en este caso de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para movilizarse por otros países de Latinoamérica, pero al Ecuador no puede ingresar mientras no se cumpla, sobre todo esta sentencia de cohecho, ¿no? Que es de 8 años. Sí, Adriana Bermejo, periodista ecuatoriana del canal Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, compartiendo a través de La Voz de Honduras.